También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando vemos una historia narrativa como la que nosotros tenemos en esta parte, una historia ficticia que el Señor creó con el propósito de enseñar una verdad espiritual, nosotros necesitamos ver los personajes con detenimiento, porque los personajes son los que desarrollan la acción, de tal manera que las actitudes o las reacciones también de los personajes son importantes para entender hacia dónde está apuntando. Y esta es la parábola que podríamos decir de alguna manera que más contenido tiene respecto al Evangelio, porque confronta 2 realidades, 2 doctrinas esenciales. Primero, la necesidad de la salvación, y segundo, la forma de la salvación, es decir, cómo se produce la salvación. ¿Es por obra, es por mérito o es simplemente por gracia? Y eso es lo que se destaca en la parábola, en estos 3 personajes que nosotros vamos a ver. Ya vimos la semana anterior, ¿recuerdan? La parábola de la primera parte de la parábola, quiero decir, del hijo perdido, de este hijo que comúnmente se le conoce como el hijo pródigo, que no tenía ningún tipo de miramientos para poder ofender categóricamente a su padre, le pidió la herencia mientras estaba con vida, lo cual era un insulto tremendo que era imposible de poder concebir incluso en la cultura y en la sociedad de ese tiempo. Se fue lejos entonces a un lugar apartado y desperdició todos sus bienes, los bienes de la herencia, en una forma totalmente inmoral, satisfaciendo sus deseos principalmente sin ninguna consideración por su padre. Deshonró a su padre al confrontarlo y pedirle la herencia, deshonró a su padre al apartarse e irse lejos a una ciudad gentil, deshonró a su padre al vivir perdidamente, lo cual no tenía como enseñanza en su casa, se entiende, y deshonró a su padre finalmente perdiéndolo todo y terminando apacentando cerdos, cuando era esa una de las funciones más degradantes desde el punto de vista moral y desde el punto de vista también de la sociedad judía y de la perspectiva de cómo concebían los judíos a los cerdos, de tal forma que estaba en una condición completamente miserable, estaba en el pozo del abismo, por decirlo así. Así termina, por ejemplo, el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa era la condición en la cual se encontraba. Sin embargo, el versículo 17 marca un punto de inflexión en la actitud desenfrenada de este pecador flagrante que evidentemente representaba a los publicanos y pecadores en la parábola. Este hombre que no tenía ninguna consideración moral, ningún escrúpulo de ningún tipo y vivió perdidamente hasta que llegó a este momento de su vida donde se vio completamente perdido. Y esta primera frase, como vimos la semana anterior, es la que marca el punto de inflexión en el versículo 17. Y volviendo en sí, en otras palabras, recobrando la cordura.
Y se asemeja mucho a lo que pasa con justamente también el versículo 17 del Salmo 73. Cuando estaba totalmente confundido Asaf y en un momento determinado dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, allí vio las cosas de otra manera, volvió en sí, recobró la cordura, empezó a evaluar las cosas correctamente de la perspectiva de Dios y no desde su perspectiva. Ahora, Asaf no tenía esta condición que menciona esta historia, pero para poder mostrar un paralelismo desde esa perspectiva, volver en sí es razonar correctamente, razonar conforme a Dios. Y volviendo en sí, entonces él experimentó un gran arrepentimiento, como lo vimos la semana pasada en 4 partes. Este arrepentimiento fue evidentemente genuino, porque él reconoció que había hecho mal, reconoció que estaba lejos de su padre, reconoció que no era digno de ser llamado hijo, ¿cierto?, por el padre que él abandonó en una forma tan miserable como la que tenemos aquí. Y entonces, esto que relata los versículos que a continuación están, versículo 20 en particular, al 24, son excepcionales. Y hermanos, yo quiero que podamos meternos en la historia, que podamos imaginar que somos receptores de esa historia y estamos allí escuchando la parábola del Señor Jesucristo, porque la descripción que hace el Señor Jesucristo del versículo 20 al 24 es extraordinaria, muestra de una manera inigualable la actitud del Padre. Y en Él nos vamos a enfocar en este momento. La actitud del Padre está más allá de toda consideración y por eso le colocamos como título al estudio de hoy, Parábola de los 2 hijos perdidos, el incomprensible amor del Padre. Es imposible de poder entender por qué actúa de la manera que actúa, y no solo para nosotros ahora en el siglo XXI, sino para la gente del primer siglo. Al oír la historia, al escuchar la historia del Señor Jesucristo, tienen que haber meditado y dicho, esto es imposible, esa es una ficción lo que está diciendo Jesús, lo que está enseñando. Eso es imposible de que el Padre en una sociedad como la judía pudiese actuar como actuó. Versículo 20 al 24, dice, y levantándose vino a su padre, obviamente el hijo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies y traed al becerro gordo, el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Saben? Una de las cosas que a simple vista podemos notar inmediatamente al leer solamente el texto, de que no hubo ningún tipo de reproche por parte del Padre. Ningún tipo de reproche. Nada. Ni siquiera hay una conversación en este sentido donde él mismo reconoce que no era digno de ser llamado su hijo. Ni siquiera en ese momento el padre le dice, sí, tú tienes razón. De verdad, no eres digno de ser llamado mi hijo, pero igual te recibo. No hay ni siquiera esa conversación. Sino que todo lo contrario, lo que hace el padre, como dije, es totalmente antagónico al raciocinio natural del ser humano. Al amor como nosotros lo concebimos, a la expresión de compasión, incluso como nosotros la podemos concebir. Ahora, el hijo volvió con la única expectativa que su padre lo recibiera. No como hijo, sino como uno de sus jornaleros, es decir, sus empleados, por decirlo así, los siervos más insignificantes dentro de la casa. Y yendo hasta la casa de su padre recibió una recepción que jamás imaginó. Nunca podría haberse imaginado que el padre lo iba a recibir así, cuando él lo deshonró, cuando él despreció su amor, cuando él volvió la espalda al padre y le quitó incluso, porque eso podríamos decir, le quitó parte de sus bienes. Pedir que le diera la herencia mientras el padre vivía era un absurdo, un sinsentido, era inaudito en la sociedad de la cual estamos hablando. Y por eso entonces vemos aquí en la historia del
de la recepción del hijo perdido, algo totalmente incomprensible. Y por eso hablamos del incomprensible amor del Padre. Y lo vamos a ver en tres partes, en estos versículos 20 al 21, 22 y luego 23 y 24. Y allí nos vamos a dar cuenta que hay tres cosas aquí que eran totalmente incomprensibles. Y hasta el día de hoy nosotros no podemos dar razón de por qué ocurre. Y esto es lo que pasa cuando nosotros somos salvados. No podemos dar razón de por qué fuimos salvados. Simplemente sabemos que tenemos el amor del Señor en nosotros. Lo primero, entonces, una recepción incomprensible. Una recepción incomprensible, versículos 20 y 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Las aldeas en ese tiempo eran pequeños pueblitos, es decir, con muy pocos habitantes, que consistía en un grupo de gente con algunas casas que se reunían y constituían una aldea propiamente tal. Por ejemplo, Nazaret, en el tiempo en que María quedó encinta, era en realidad un pueblito insignificante dentro de Israel, una pequeña aldea. Aquí el Señor también está ilustrando con esta parábola que habla de eso, de una pequeña aldea, probablemente donde vivía el padre con sus hijos. Muy pocas personas habían allí. Pero miren lo que pasó. Dice, y levantándose, vino a su padre, y aquí comienza la acción de su padre. Y cuando aún estaba lejos, esa es la primera frase, vamos a ir deteniéndonos frase por frase porque tiene mucho sentido lo que el Señor Jesucristo está diciendo para exponer su propósito. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto es lo primero que se destaca. Esta escena es tan maravillosa como incomprensible, asombra y al mismo tiempo humilla. Fíjense lo que está diciendo. Tratemos de imaginar la escena. El padre está en sus labores, pero atisbando el horizonte, en expectativa, mirando hacia el camino. Porque eso es lo primero que dice, ¿cierto? Lo vio su padre. Cuando dice lo vio su padre, se entiende que no había entrado a la aldea y estaba cerca de la casa. No, se entiende que estaba fuera de la aldea. Es decir, venía por el camino. Y en consideración, lo que tenemos aquí es la expectativa del padre mirando, atisbando el horizonte, mirando el camino todo el tiempo para ver si su hijo volvía a casa de regreso. Esa actitud ya está mostrando un interés extraordinario de parte del padre en el regreso de su hijo, o en el posible regreso de su hijo. De pronto ve venir a alguien y le parece familiar y lo reconoce. Y entonces hace algo que era totalmente indebido en ese tiempo. Era una deshonra tremenda el hecho de hacer lo que el padre hizo. Dice, lo vio cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, dice. Y corrió. Normalmente un noble dentro de la sociedad judía, una persona de honor, como era un patriarca, por ejemplo, nunca haría eso. Es imposible, ellos no corrían. Era una costumbre social y cultural que los hombres no corrían. Los hombres de honor, de prestigio dentro de la ciudad. Pero aquí tenemos a un hombre que corre hacia su hijo. No cruza palabras con él, no le pide explicaciones, no lo confronta con su miserable desprecio que tuvo hacia él, sino que se funde en un abrazo interminable con su hijo y lo besa reiteradamente. Ahora, ¿imaginamos la sorpresa de su hijo al recibir tan extraordinaria recepción? Si él reconoce absolutamente, porque mira su propio corazón y dice, yo en realidad no merezco ser tu hijo, Señor, Padre, no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que tenía en su mente, en su corazón. Pero luego no es recibido como un jornalero, sino es recibido de una manera totalmente desconcertante desde el punto de vista, como digo, de la cultura de ese tiempo.
Él merecía, o él reconocía, era consciente que no merecía sino reproche y humillación. El hijo me refiero. Pero ahora volteamos para ver los rostros de los fariseos y escribas que estaban escuchando la parábola. Los miramos y vemos seguramente que estaban con el ceño fruncido, crujiendo sus dientes, diciendo, ¿cómo puede ser eso? Es imposible. ¿Cómo un noble, un padre, un patriarca va a ir y va a correr más encima afuera de la aldea a recibir a su hijo que lo deshonró de esa manera? Eso es imposible. Era totalmente que un padre, ni por mucho que amara a su hijo, lo recibiera así de regreso a su hogar sin exigir ninguna reparación o compensación por el daño causado a su padre en términos morales y en términos también pecuniarios, es decir, en términos de su herencia. Cada palabra, cada frase de Jesús en el relato de la parábola causa mayor impacto. Cuando uno estaba lejos, como dijimos, lo estaba esperando, eso es lo que implica, hasta que lo vio, lo reconoció y todavía estaba fuera de la aldea, probablemente ni siquiera había entrado. Culturalmente y socialmente, los escribas y fariseos habrían esperado que si el hijo regresara a la casa de su padre, pasara por una serie de etapas antes de ser recibido, al menos 4 etapas. Y esto es necesario explicar para ver la dimensión de lo que está explicando aquí el Señor Jesucristo. Lo primero sería, al menos, que el padre se negara a encontrarse con él. Es decir, lo primero sería rechazo de parte del padre. No, ¿cómo vienes después de tanto tiempo? Así no voy a tener ninguna audiencia contigo. Es decir, y probablemente ni siquiera hubiese cruzado palabras con él. Segundo, haría que se sentara fuera de la puerta de la casa familiar en vergüenza y desgracia. O sea, para que quedara en evidencia de que él estaba ejerciendo una disciplina fuerte con su hijo para que los demás del pueblo, los vecinos, avergonzaran a su hijo que estaba afuera sin tener entrada, acceso a la casa de su padre. Tercero, cuando él concediera una audiencia, es decir, cuando le dijera, ya vamos a conversar, pasa, entonces lo recibiría fríamente buscando que el hijo se humillara. Y allí la conversación sería más fuerte, confrontacional, se entiende, ¿verdad? ¿Cómo vienes así después de tanto tiempo, después de lo que hiciste conmigo? Y entonces humillar al hijo hasta que llegara a un punto donde él no tuviese cómo responder ante la confrontación del padre. Y en cuarto lugar, el padre informaría a su hijo sobre los trabajos que debía realizar hasta hacer la total restitución de lo defraudado a su padre. Es decir, se requería una compensación. Y esa compensación tenía que hacerlo con trabajos. El padre tenía que decir, mira, tú vas a trabajar en esto, durante tanto tiempo hasta que restituyas lo que tú gastaste, que yo te repartí como herencia, y luego entonces puedes volver a casa. O sea, después de todo ese proceso podía venir el perdón. Como podrán ver aquí, el énfasis es que el hijo debía hacer méritos, obras, trabajos para ser recibido por el padre. Ahí está el énfasis, ¿se entiende? Es decir, la idea que el Señor Jesucristo está planteando es que los fariseos, y que los fariseos tenían en definitiva, era que ese pecador, para hacer la aplicación, ¿verdad? Ese pecador que había vivido de esa manera tan degradante, inmoralmente, publicanos y pecadores, si volvían a Dios debían volver, pero tenían que pasar por un proceso. Y en la última parte del proceso sería, tienen que hacer méritos, que tienen que trabajar, tienen que hacer obra para que yo los reciba. Y de esa manera ganaría la aceptación del Padre de regreso a su hogar. Esto era consistente, como acabo de decir, con la doctrina de los fariseos sobre la salvación. Esta había que ganarla por méritos propios. ¿Cómo? A través de una sumisión absoluta a la ley y un cumplimiento a la ley del Antiguo Testamento, estrictamente hablando. Por lo tanto, esas personas estaban completamente fuera de la posibilidad de ser llevados al reino de los cielos. Que el contexto mayor habla de eso, ¿cierto? Ahora,
¿Se dan cuenta? El Señor estaba confrontando algo que ellos tenían en su corazón equivocado, una doctrina totalmente rara respecto a la salvación, principalmente porque no conocían a Dios. Y eso es algo tremendo, porque eran los portavoces del mensaje de Dios, supuestamente, los que enseñaban la verdad de Dios, la ley de Dios, los que instruían al resto de los judíos. Sin embargo, no conocían a Dios, porque ellos creían que Dios era de alguna manera alguien que estaba con una vara diciendo, ya, vamos a ver si puedes entrar. Tienes que cumplir estas condiciones, esta condición, esta condición y esta condición, y entonces yo te voy a recibir. Ese era el sentido general, la expectativa que tenían estas personas. Pero Jesús está hablando de un padre totalmente distinto en la parábola. Un padre que no pide nada a su hijo para que regrese a casa, que lo ve desde lejos y es movido a misericordia. Esa es la motivación que había en el corazón, esa es la razón que hay detrás, es amor puro, simplemente amor incondicional. Y es movido a misericordia, dicen. El corazón del padre estaba henchido de amor, compasión y misericordia por su hijo. Y en este sentido era un amor que nosotros no conocemos aquí en la tierra. Para nada, no tiene nada que ver este amor que nosotros vemos aquí con el amor nuestro, porque aún nosotros como padres al regresar un hijo que se pierde, ¿cierto? Circunstancialmente en muchas cosas, no sé, cae en la droga o en una vida inmoral y después vuelve y dice yo quiero volver, nosotros le colocamos ¿cuántas condiciones? ¿Lo amamos? Sí. ¿Lo seguimos amando? ¿Aún perdido? Sí, pero le colocamos muchas condiciones. Pero aquí el Padre no coloca ninguna condición. Ninguna, en absoluto. Es movido a misericordia. No estaba mirando a su hijo con el ceño fruncido, esperando humillarlo, para luego exigir que hiciera méritos para ser aceptado. No, el Padre vio a su hijo, seguramente a plena luz del día, ocurrió la escena, porque de lo contrario sería imposible, ¿cierto?, reconocerlo de lejos. Y su corazón fue conmovido al ver a su hijo. A tal punto que olvidó por completo los convencionalismos sociales y culturales de ese tiempo y corrió hacia su hijo. Cuando aún no entraba a la aldea. El padre, en otras palabras, salió al encuentro de su hijo en lugar de esperar que su hijo viniera a él. Y eso es lo que pasa con la salvación. No fue Pablo el que acudió a Jesucristo, fue Jesucristo el que salió al encuentro de Pablo, ¿recuerda? Por compasión, por misericordia nada más. Es la acción de Dios, de un Dios lleno de amor, de un amor incomprensible para nosotros, por eso hablamos de recepción incomprensible, y que va en busca del perdido. Jesús dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A buscar y salvar. Ahora, eso es lo que hace el Padre. Pero aquí hay otras implicaciones interesantes, porque además de la vergüenza y el deshonor que pasó con el padre, al correr, como no lo podía hacer un noble ni un patriarca en ese tiempo, porque era motivo de deshonra, hizo eso. Pero ¿qué hizo juntamente con ellos? ¿Qué evitó juntamente con ellos? No de su parte, sino de su hijo. ¿Quién es el que debía llevar la deshonra, el deshonor y la vergüenza? El hijo. Pero ¿quién toma sobre sí esas cosas? El padre. O sea, en otras palabras, en la historia el padre está diciendo, yo paso vergüenza, no hay problema, deshónrenme a mí, pero no a mi hijo. Eso es tremendo. Corrió se traduce de la forma de un verbo griego que se usa para correr una carrera en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 26, donde el apóstol Pablo está hablando de cómo él corría la carrera, donde él peleaba la pelea en términos disciplinarios para seguir adelante con la proclamación del Evangelio. Es decir, lo que significa es que se dio prisa para ir donde su hijo, evitando así las burlas y el desprecio que su hijo recibiría al entrar a la aldea por parte de la gente. Imaginemos otra vez la escena.
nosotros estamos en un pequeño pueblito que tiene, no sé, 80 casas, quizás poquito más, no sé. Y vemos a esa persona que todos conocíamos, porque entre más chico es el pueblo, más se conoce a las personas. Todos sabían la historia de que el hijo había deshonrado a su padre y se había llevado parte de su herencia y la había malgastado. Todos sabían la historia. Y luego ven al hijo que viene y entonces están esperando que entre a la aldea para avergonzarlo y humillarlo y despreciarlo por lo que hizo con su padre. Lleno de harapos seguramente venía, todo sucio. Entonces, eso estaba ocurriendo en ese momento, había la expectativa, allí viene esa persona que se descarrió completamente, que no ama a su padre, sino que lo odia, esa persona que se llevó sus bienes, y ahora viene nuevamente a la casa de su padre. O sea, la burla, la vergüenza, la deshonra estarían sobre el hijo. Pero el padre se anticipa, pero al anticiparse, evita que a su hijo lo traten así, pero él lleva en sí mismo la vergüenza. ¿Están viendo el hilo del Evangelio? ¿Están notando lo que ocurre en esta escena? Por eso es notable esta parábola. Hermanos, nos estremecemos al pensar que eso precisamente hizo nuestro Salvador. Vino de la gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa a que tomarse firmemente. Eso implica la palabra en Filipenses 2, del 5 en adelante. No, sino que se despojó a sí mismo, dejando sus prerrogativas divinas, donde todos los ángeles lo adoraban constantemente, donde lo asistían todos. A la orden de él todos corrían. Dejó eso y vino a este mundo. Y vino a este mundo para llevar la vergüenza sobre sí. Porque nació en el lugar más despreciable que podemos nosotros imaginar que alguien querría nacer. ¿Ustedes se han puesto a pensar que ninguno de nosotros se escogió dónde nacer? Porque no podíamos, no existíamos antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Pero Jesús era el único que podía decidir dónde nacer. El único. Porque Él era el Rey del universo. Y Él, al tomar la naturaleza humana, podía haber dicho, bueno, voy a nacer en estas circunstancias. Pero no, nació en el lugar más despreciable. De una mujer sin ningún tipo de nombre, digamos, en cuanto a su familia en Israel. De un hombre, digamos, el padre que lo adoptó aquí, José, también sin ninguna repercusión social, sin ningún honor, sin nada de eso, ningún reconocimiento. No nació en Roma, sino nació en Israel, un pequeño, insignificante pueblo o nación dentro del mundo. ¿Y qué recibió sobre sí? Vergüenza, humillación, desprecio. Rechazo, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Él corrió hacia esta tierra, si podríamos usar la misma palabra aquí. Corrió y tomó la deshonra sobre sí, para que tú y yo pudiésemos tomar la honra que nunca merecimos. Eso es tremendo. Pasa algo incluso físicamente, a uno como que le corre algo, ¿cierto?, en la espalda al pensar en eso. Este amor es tremendo, es demasiado profundo, demasiado extraordinario, otra vez incomprensible. El padre llevó el desprecio aquí en la historia y la vergüenza de su hijo. Es más, para correr debió ceñirse la túnica, porque eso es lo que tenían que hacer, porque la túnica era larga, ¿cierto?, hasta los tobillos. Tenían que ceñirse la túnica, amarrársela y luego correr y dejar, obviamente, a la vista las piernas al descubierto. Y eso era algo vergonzoso para un hombre, para un padre. Con ello el padre se transformó en el objeto de la burla, la vergüenza y el desprecio. ¿Podríamos nosotros ver esa escena? Decir, pero ¿cómo? Mira, este padre, mira lo que hizo. Todo esto para que su hijo no sufriera tal vergüenza. Más asombro todavía, hermanos, es cuando llegó a donde estaba su hijo. Se echó sobre su cuello, dice.
se echó sobre su cuello y le besó. Las ropas o harapos a esa altura estaban llenas de inmundicia. La apariencia del hijo era despreciable, absolutamente. Incluso podríamos decir, en conformidad al relato, ¿cierto?, a la narrativa que el Señor está contando aquí como parábola, que tenía hasta olor a cerdo probablemente. Porque eso es lo que hizo al final. Sin embargo, el padre lo abrazó efusivamente y le besó reiteradamente. Todos estos eran gestos de amor, de perdón, de reconciliación. No te he hecho nada en cara, absolutamente nada. No importa cómo vengas. De allí la invitación extraordinaria de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También podemos decir, cierto, y parafrasear, vengan a mí todos los que están llenos de inmundicia pecaminosa, y yo los haré santos. Vengan a mí. Es una escena del Evangelio extraordinaria. Queridos hermanos, seguramente, como dije, cada uno de ustedes ya va viendo esta escena y va viendo en ella el gran amor del Redentor. Sí, el mismo que se hizo despreciable ante los hombres para dar vida a los hombres despreciables. Jesús se hizo despreciable delante de los hombres para dar vida a los hombres despreciables. Y ahí cabemos cada uno de nosotros y cada uno de los que llegará al conocimiento de Cristo, porque todos tenemos la misma marca, la marca del pecado terrible en nuestra alma. Es decir, estamos llenos de inmundicia. Pero el Padre lo recibe y lo abraza. Y le da un beso, le da más de un beso, porque ese es el sentido, lo besó es reiteradamente. El Señor, el Padre, Dios, en este caso, cargó en Él el pecado de todos nosotros, como dice la Escritura. Recibió el desprecio en Jesús, el odio, las burlas, la vergüenza en nuestro lugar. ¿Se recuerdan cuando lo llevan ante Pilato, cómo lo humillan? Cuando lo llevan delante de Caifás, cómo se burlan de él. ¿Se recuerdan cuando estaba clavado en la cruz y como aún uno de los ladrones se burla de él y lo desprecia? Y los demás que paseaban por al lado del Calvario, allí donde estaba él crucificado, le gritaban, si eres hijo de Dios, desciende. Como una especie, con una pregunta sarcástica. Él fue humillado por sus criaturas. Llevó la vergüenza de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para perdonar a todo hombre que llegue a Él arrepentido de su pecado. No es una historia más, se fijan, no es una parábola más. Es la descripción clara de lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Jesús representa al Padre en la parábola, eso es evidente. Nadie hace eso. Ni siquiera, como dije, en términos humanos, nosotros como padres, aunque queramos mucho a nuestros hijos, no hacemos eso, nunca lo haríamos. Pero Él lo hizo, siendo Dios, siendo santo, siendo justo. Es interesante que cuando llega donde estaba el hijo confiesa su pecado. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esperen un poco, falta algo ahí, ¿no? Falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Hazme como uno de tus jornaleros. Y por el relato se ve que el padre lo interrumpe. ¿Por qué no dice hazme como uno de tus jornaleros? Porque ya había sido recibido. Ya él sabía que no tenía que hacer trabajos extras para poder compensar lo que hizo. Que no tenía que hacer ningún tipo de mérito. Porque ya había sido recibido sin ninguna consideración de que estos son los pasos que tienes que hacer para recibirte en mi casa. Ya fue recibido.
Antes de llegar a la casa ya él notó y se dio cuenta claramente que el padre no lo confrontó con su situación. Simplemente él dice, sí, he pecado contra el cielo y contra ti, porque esa es una realidad. Y luego no permite que él diga, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, esto es también muy, muy grande, porque el Señor no pide nada de nosotros. De hecho, sabemos que el arrepentimiento que obviamente ejercemos como hombres, nosotros somos los que nos arrepentimos, no obstante, es concedido como regalo del cielo. Nosotros sabemos que la fe, nosotros ejercemos la fe, pero también es concedido por gracia. De tal manera que cuando llegamos al Señor, el Señor no pide ningún tipo de condición, absolutamente ningún tipo de condición, sino simplemente recibe lo que yo hice por ti. Extiende tu mano como mendigo y recibe lo que yo hice por ti. Eso es lo que está implicado aquí en la parábola, en la historia. Esta historia llena de sentido. Porque el hijo entiende que ya no necesita realizar ninguna tarea de restitución. Había sido ya recibido como hijo. Nunca sería jornalero si no era su hijo. Hay cosas que nosotros sabemos de memoria, incluso cuando oramos así, Padre, pero poco nos detenemos a pensar en eso. ¿Saben lo que significa ser hijo del Rey del universo? Del Santo. Siendo como somos, mirando nuestro corazón y viendo que todavía hay residuos de pecado allí con los cuales luchamos todo el tiempo. ¿Cuán extraordinario es que Él nos llame su hijo? Y de hecho ese es el título de honor más grande que vamos a tener por toda la eternidad. No nos recibe como su jornalero, nos recibe como su hijo. Segundo, reconciliación incomprensible. Primero, recepción incomprensible. ¿Cómo pudo haber recibido al hijo de esa manera? Segundo, reconciliación incomprensible. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hay tres cosas que el padre pidió a sus siervos que hicieran con su hijo. Tres cosas. En lugar de exigir al hijo que hiciera restitución de una u otra manera por su pecado y por su maldad, por haberlo despreciado y haberse llevado parte de sus bienes, lo que hace es todo lo contrario. El hijo lo deshonró. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo honra. Lo honra. Tres cosas dice aquí que hace. Primero, sacad el mejor vestido. En la cultura judía, el vestido en la casa, en una familia, ¿cierto?, donde hay un patriarca, el vestido, el mejor vestido, era el vestido que usaba precisamente el patriarca y que hablaba del honor, de que él era el más importante dentro de la casa, la persona que dirigía los destinos de la familia. Pero la única otra persona que tendría que haberlos usado sería el hijo primogénito. Y era el mismo vestido del padre. El que él probablemente usó, ¿cierto?, en cenas de gala y en cenas sociales importantes. El único que podía tener ese vestido después era el primogénito. Pero este no era el primogénito, era el segundo hijo. Por lo tanto, es incomprensible que haga eso el padre. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo puede ser posible que reciba así a quien lo había despreciado y avergonzado? En lugar de eso, como dijimos, de vergüenza, podríamos decir, en lugar de ser avergonzado, el sinvergüenza recibe honor.
Porque eso es lo que pasa. Recibe honor. El mejor vestido era sumamente importante, era una muestra de autoridad, era una muestra también de honor y de prestigio. Segundo, poner un anillo en su mano. Y si lo primero era una muestra de honor y prestigio, al punto de que el padre lo está colocando primero que el primogénito, el anillo era todavía más importante. ¿Por qué? Porque el anillo tenía el sello familiar con el cual se autenticaban los documentos. ¿Recuerdan que así era la cultura antigua? También en los reyes se da eso. En el caso de José, ¿recuerdan que llevaba el anillo real también? Bueno, en el caso de una familia era así también en el oriente de la antigüedad. El anillo era también la joya del padre, así como el vestido que llevaba el anillo familiar y, como dije, servía para sellar y autenticar documentos oficiales. Por tanto, era símbolo de derechos, de autoridad y de privilegio. Le estaba dando a este muchacho, le estaba dando toda la autoridad. Lo estaba dotando de privilegios que él no tenía ni merecía en absoluto, ni por nacimiento ni por conducta. Pero él lo estaba colocando en autoridad. Le estaba dando derechos especiales. Y hermanos, ¿no es eso mismo lo que el Señor hace con nosotros? Nos coloca el mejor vestido, nos viste con su justicia. Se implica que para poder vestirlo con este mejor vestido, sacó los trapos de inmundicia que traía. Y no es eso lo que el Señor hace con nosotros. Quita los trapos de inmundicia llenos de pecado y de maldad y coloca su vestido de justicia sobre nosotros. Merecíamos el deshonor, la deshonra, la humillación y la perdición, y el Señor hace todo lo contrario con nosotros. Nos reconcilia por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y entonces coloca su vestido sobre nosotros. No solo eso, nos hace hijos de Dios, y por el hecho de ser hijos de Dios tenemos derechos a herencia. Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, ¿qué es lo que tenemos? Una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ese es el derecho que tenemos como hijos de Dios, pero no es un derecho que nosotros ganamos así como este hombre tampoco lo ganó, sino es concedido por pura gracia. Tenemos el anillo que para nosotros viene siendo ¿qué cosa? El sello del Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu. Las arras de nuestra herencia, el anticipo de lo que disfrutaremos allá, es producto de esa marca indeleble que el Señor coloca en el corazón de cada hijo de Dios. El Espíritu nos sella interiormente. Y entonces no podemos perdernos en el proceso, porque tenemos el sello de Dios. Y luego hay una tercera cosa, dice, y calzado en sus pies. ¿Se entiende que venía sin zapatos, descalzo? Lo había perdido todo. Y es interesante porque este es un símbolo más del hecho de que era recibido como hijo, reconciliado para volver a la casa como hijo, porque los únicos que usaban calzado en la casa era la familia. Los siervos no usaban calzado. Entonces, al decir vestirle, pónganle el anillo y coloquen calzado en sus pies, le está diciendo en todos los sentidos, absolutamente, en honor, en privilegio, en derecho, eres mi hijo. Hermanos, eso es lo que hace el Señor con nosotros, exactamente eso es lo que hace el Señor con nosotros. La restitución era total a la condición de hijo,
honor, privilegio, autoridad, derechos, todo esto sin mérito alguno por parte de aquel que es reconciliado. ¿Qué podemos decir frente a eso? ¿No es maravillarnos frente a un amor que no podemos entender? Y en la medida en que avanza el tiempo, ¿saben lo que pasa? Yo estoy cada vez más seguro que nunca lo vamos a entender, ni siquiera en la eternidad. No, porque no puede ser, o sea, no puede ser que alguien trate a una persona deleznable como nosotros, como Él nos trata. Incluso en el proceso ya, desde que nos hace hijo, en el proceso todavía fallamos. No damos honor y gloria y honra al Señor todo el tiempo. Y sin embargo el Señor no nos quita esta autenticación como hijos verdaderos. El Señor nos dice, como algunas personas piensan equivocadamente que creen que la salvación se pierde, lamentablemente tienen un concepto errado de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, porque dicen, no, pero si el Señor te lo regala, pero tú puedes perder ese regalo. No, no puede ser. No, porque el Señor nos sella. Colocó el anillo en el corazón, en el alma nuestra. Reconciliación total. Incomprensible. Finalmente, versículos 23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Termina como terminan esta parte, ¿cierto? Y al final el versículo 32 también dice, terminan de la misma manera como terminó el pastor que encontró a la oveja perdida, la mujer que encontró la moneda perdida, terminan de la misma manera, regocijándose. Pero aquí está, esto es lo tercero que es incomprensible. Celebración incomprensible. Celebración incomprensible. Ya a esas alturas, ya nos imaginamos a los fariseos como ya no podían caer en sí. ¿Cómo puede ser eso? No solo lo fue a recibir, no solo corrió, se deshonró a sí mismo, no solo lo abrazó y lo besó, sino que también le puso el vestido que está reservado solo para personas ilustres dentro de la familia, para el primogénito. No solo eso, le puso el anillo también en su dedo que le daba autoridad, privilegio, derechos. No solo eso, sino le puso calzado en sus pies. Y ahora, más encima, va a celebrar. Eso no puede ser, en la comprensión de ellos. Además de todo lo anterior, hermanos, una recepción incomprensible, una reconciliación incomprensible, ahora también el Padre realiza una celebración incomprensible. El becerro gordo, que nosotros pasamos por alto estos detalles porque hay que entender un poco la cultura para poder saber a qué se está refiriendo. El becerro gordo no era uno de los animales engordados nomás, era el animal que era engordado de una manera especial, con grano, y estaba reservado para un gran acontecimiento familiar. Normalmente para la boda o el matrimonio del hijo mayor, del primogénito. Los estudiosos dicen que probablemente este animal era tan grande y y tenía tanta carne que podía alimentar hasta 200 personas. O sea, era un animal reservado para algo especial, para un acontecimiento extraordinario, para hacer una celebración muy grande. Ahora, ¿qué ocurrió con él? Matadlo y comamos y hagamos fiesta. Es necesario hacer fiesta. Y es notable lo que dice el salmista cuando dice que Él cambió mi lamento en baile. Es decir, hay una fiesta extraordinaria cuando nosotros entendemos esto, nuestro corazón se llena de gratitud y adoración al Señor, porque miren lo que pasó. Estábamos en el lamento más terrible, en el fondo del pozo, en el lodo cenagoso, como dice David, en el pozo de la desesperación. Y Él nos sacó, nos levantó de allí. Y nos dio alegría cuando había tristeza en nuestra alma. Cuando había desconsuelo, nos dio esperanza.
cambió nuestro lamento en baile. Me ceñiste toda alegría, dice la otra parte, la otra cláusula del versículo que estoy citando del salmista. Todo esto por el Hijo que no merecía absolutamente nada. Nada bueno. Dice versículo 4, esta es la razón. Esta es la razón. Él quiere que todos sepan que esta es la razón. Porque mi hijo muerto era, no nos describe a nosotros. Mi hijo muerto era. Nosotros podemos colocar nuestro nombre allí y decir, yo estaba completamente muerto en mis delitos y pecados, insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios, incapaz de poder comprender las cosas que son del Señor, y entonces me dio vida. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Algunas personas dicen, no, es porque yo creí. No, antes de creer tenía que darte vida. Como a Lázaro. Cuando el Señor le dice, ven fuera, Lázaro atiende a la voz de Jesús porque en esa palabra, en ese mandato, ¿qué es lo que iba? La vida. Primero tuvo que vivir para poder responder al llamado de Jesús. Hermanos, estábamos en esa condición y Él nos dio vida. Esta vida que lamentablemente a veces no apreciamos en toda su dimensión. Esta vida extraordinaria que significa que el Dios del cielo me llama a su Hijo. Y no solo eso, sino también me dice que me conducirá de su mano. Recuerden cómo estamos meditando en el Salmo 73. En todo este proceso, en las lágrimas, en las aflicciones, en los dolores, en el sufrimiento más extremo que podemos tener en esta tierra, Él nos lleva de su mano y después me recibirás en gloria. Ese después es tan grande como el pero de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Ese después es tan extraordinario porque después de todo el proceso, después de todo lo que vivimos en esta tierra, de todo el peregrinaje, estaba muerto espiritual, luego me dio vida y me tomó de su mano. Y eso es muy interesante porque implica que el Señor, mi salvación no depende de yo afirmarme al Señor, sino el del Señor me afirma. Entonces depende de su poder. Somos guardados por el poder de Dios, dice el apóstol Pedro, para salvación. Estábamos muertos. Y ha revivido, ¿ven? Ha revivido. Se había perdido, compárenlo con muerto. Y es hallado, compárenlo con ha revivido. Ahora, hemos sido hallados por el Señor y esto nunca se nos debe olvidar, como yo mencioné hace un rato, no, como alguien dijo en una oportunidad, no, tú no hallaste a Dios, porque Dios no estaba perdido. Dios te halló a ti, tú estabas perdido. Estaba perdido y es hallado. Ahora está aquí. Y entonces ese motivo, dice, para comenzar a regocijarse. Ese es el motivo, esa es la razón central por la cual hace esa gran fiesta y le da tantos honores a su Hijo. Pero una cosa interesante, esta fiesta nosotros la vemos en la parábola en honor al Hijo, pero en realidad esta fiesta en los cielos es honor al Redentor. No al pecador, es en honor al Redentor. Porque quien hizo todo lo que hizo para buscar y hallar lo que se había perdido, para buscar venir al cementerio espiritual de este mundo y darle vida a un grupo indeterminado de personas que está en la mente perfecta del Señor y sacarlo de esa condición, ¿quién hizo eso? El Redentor. Y entonces el que merece honor y gloria es el Redentor. Y por eso, cuando se dice, no, debemos vivir para la gloria de Dios, hoy día se usa tan fácilmente esa palabra, pero la verdad es que no llegamos a comprender la esencia de lo que significa vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo esto conmigo. Es incomprensible su gran amor para con nosotros.
Hermanos, el Evangelio no es una mera doctrina, una enseñanza intelectual nada más, es una realidad vivencial, porque el Hijo de Dios tomó forma humana para venir a esta tierra y para darnos vida y para sacarnos de la perdición, de la humillación más grande, para llevar sobre sí nuestra vergüenza y para darnos honor, honra y prometernos recibirnos en gloria al final. Este es un amor que nadie puede comprender. Sin embargo, podemos disfrutar a pesar de nuestra multitud de pecados. O amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Padre, muchas gracias por tu palabra. A veces bastaría simplemente, Señor, con leerla y luego guardar silencio. Porque las implicaciones de tu obra, de tu amor extraordinario para con nosotros, no podemos llegar a concebirlo adecuadamente a través de nuestro intelecto, nuestro entendimiento. Es más grande tu amor que todo lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Es más extraordinaria tu misericordia por la cual disfrutamos de una salvación tan grande. Señor, nos regocijamos en ti. Y queremos darte a ti lo que te pertenece por derecho propio, que es esa gloria y esa alabanza. Y anticipar lo que sucederá ese día glorioso, ese tiempo precioso frente a ti allá en la gloria, cuando el Cordero como inmolado está mostrando sus insignias de victoria, sus manos horadadas, sus pies y su costado traspasado. Y podamos decir al Cordero como inmolado, es digno de recibir la gloria, la honra, el honor. Porque tú, Señor, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación para Dios el Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.